prometedora para todos los que se han acercado al instituto buscando ampliar la frontera de conocimientos que para los abogados, precisamente los abogados litigantes, no solamente es o abarca o es abarcativo de la ciencia jurídica. Quizás la ciencia jurídica es el 90%, pero hay otras cuestiones que creo que acá las podemos aprender. Bueno, vamos a empezar con la primera conferencia, por videoconferencia, y entonces presento a la licenciada Carolina Cancio, quien dentro de su extenso currículum es licenciada en Comercio Exterior, traductora pública, trainer en Programación Neurolingüística, en la línea de Anthony Robbins, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, empresaria y licenciada en Neurociencia. Ella va a comenzar con las emociones y su impacto en el organismo. Licenciada, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias. Ahí está bien. Bueno, necesitaría saber si están viendo la presentación bien. No se fija ningún otro acontecimiento que no esté impregnado con la misma cantidad de emoción. Bueno, emoción viene de motio, de movimiento, de trasladar, y el prefijo e quiere decir que lo saco afuera, es decir, saco afuera el movimiento. Esa vendría a ser la emoción. Bueno, la noticia es que los 90 fue la década llamada la década del cerebro, porque por suerte pudimos comenzar a analizar, a estudiar un cerebro sin la necesidad de que estuviese muerto, porque hasta ese momento se llevaban a cabo estudios, por ejemplo, con el cerebro del eminente doctor Einstein, que su cerebro ha sido diseminado por las mejores y más prestigiosas universidades del mundo en pos de ser analizado. Bueno, por suerte, a partir de esta década podemos estudiar un cerebro vivo. Se ha logrado desarrollar un modelo de resonancia magnética funcional por imágenes. Se llama fMRI, nada que ver con FMI, que vincula patrones neuronales con emociones. Se logró definir las áreas donde se producía generalmente tristeza, alegría o se experimentaban otro tipo de emociones. Mientras se observaba la actividad cerebral, esto fue en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Afortunadamente, a partir de este descubrimiento del fMRI, se empezaron a estudiar de varias formas las emociones y empezamos a aplicarla en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en neuropolítica determina el nivel de aceptación o rechazo de un candidato. Muchas veces se han hecho encuestas por candidatos y han salido fallidas. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente muchas veces piensa una cosa y dice otra. Y creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez en la vida. Entonces, con esta forma de medición, al registrar un patrón para la verdad o para la mentira, lo que se está haciendo es descubrir el verdadero pensamiento, ¿no es cierto? Entonces se mide el pensamiento y se mide el nivel de aceptación o de rechazo por medio de estos patrones. Esa es una de las aplicaciones que tiene la neurociencia en la neuropolítica. En las empresas, por ejemplo, en recursos humanos, puede medirse el nivel de satisfacción o insatisfacción por parte de los empleados. Por parte de los empleados y por parte del empleador. El 1 de mayo del 2018 ahora salió un artículo que en China se busca monitorear ya estados emocionales en los empleados por medio de neurosensores. Por ejemplo, si un maquinista tiene un mal día en el trabajo, seguramente, y esto es lo que sucede en los diferentes tests que ya se hayan puesto en práctica y ya se están realizando, va a saltar una alerta en el momento en que el empleado haga notar un estado de estrés, y en ese momento el
patrón, la persona que está a cargo, el jefe, el encargado, recibe la alerta, se comunica con el maquinista y le pide que por favor deje sus funciones y pase por 24 horas a descanso. Esta es otra de las aplicaciones que está teniendo la neurociencia. Bueno, interesante, ¿no? Me imagino que, bueno, son pequeños y últimos datos que hacen a la importancia de estos últimos descubrimientos. En el ámbito legal es muy interesante cómo impacta la neurociencia porque, por ejemplo, el doctor Fallon fue parte del equipo de expertos que asombró al mundo demostrando que la neurogénesis era posible a partir de células madres adultas. Este mismo doctor Fallon en el 2005 estudió 70 escáneres cerebrales de asesinos mezclados con otras tantas placas de personas que sufrían de esquizofrenia. Fallon encontró un patrón que asociaría de forma implacable con los criminales. Dos áreas parecían singularmente apagadas. El córtex órbitofrontal, que es la zona de arriba de los ojos, por darle un entorno espacial, que es la corteza cerebral que se encarga de la ética, la moral y la toma de decisiones. También habían aparecido apagadas la amígdala, la estructura de la amígdala, que es un área donde se procesan emociones como la agresión y la violencia. Quiere decir que esta gente no tenía registro de la violencia con la que estaba actuando y tampoco tenía sus actos tampoco tenían cargas morales o éticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un dato muy interesante. Parece ser que se estudió también desde la neurociencia, y esto ya tiene jurisprudencia en Estados Unidos, un caso sobre el gen guerrero. Es una molécula que se relaciona con el comportamiento agresivo y violento. Es una proteína que deshace los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Este gen, ubicado en el cromosoma X, es el gen que exacerba la violencia. Se determinó que se ubicaba en el cromosoma X. Y en un caso en Estados Unidos en el 2006, en el que un señor llamado Bradley Waldrop cometió un asesinato y se lo había condenado a la pena de muerte, bueno, a partir de la presentación que hizo su abogado defensor, comprobando que esta persona, que el asesino, contenía el gen guerrero en su cuerpo, bueno, la pena se le conmutó a 34 años de prisión. Bueno, de esta forma yo quería adentrarlos un poco en las emociones. Me gustaría saber si se escucha bien, si se ve bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muy bien. Quería adentrarlos un poco entonces en los nuevos descubrimientos desde la neurociencia que se pueden aplicar a las distintas áreas de nuestra vida, de nuestra convivencia cotidiana, pero también áreas profesionales como el ámbito legal, como la economía, como la política. ¿Dónde se generan las emociones? Las emociones se generan en el cerebro, en un nivel mucho más profundo que los pensamientos conscientes. Precisamente en el sistema límbico, que comprende estructuras como el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, que son palabras que vamos a escuchar un poquito de acá en más. Muy bien. Bueno, perdón, pero esto era automático. Muy bien. Les voy a explicar cómo funciona en el cerebro un estímulo. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un insecto. ¿Qué sucede cuando recibimos el estímulo de un insecto? ¿Puedo hacer una modificación acá de que se vea? Porque no...
no se reproduce. No es. Claro, vos tenés que, como hoy te decía, apretar ahí, con el mouse, no es táctil. Ok. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Cada vez que ves enter. Perfecto. Bueno, ahí apareció nuestra cucarachita, el insecto. Bueno, no hace falta mucho para imaginar qué sensación tenemos cuando vemos esto. Ustedes solo cerramos los ojitos y ya lo podemos imaginar en un segundo. Bueno, ¿qué sucede con nosotros cuando vemos este estímulo? En principio, el estímulo ingresa a través de los sentidos, de los 5 sentidos: la visión, el olfato, el tacto. El único sentido que no va directo a nuestro cerebro, a nuestro tronco encefálico, es el olfato. El olfato es el único que va directamente al bulbo olfatorio. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos esto? El estímulo ingresa por nuestro tronco encefálico, se activa el sistema reticulado ascendente. Todos nuestros sensores van hacia el tálamo, pero en este momento, cuando sentimos miedo, asco o ira, lo que estalla es la amígdala. La amígdala segrega en ese preciso momento cortisol que baña todo nuestro cerebro. El hipotálamo aumenta la temperatura y sudoración y se produce una respuesta en reacción al estímulo. Esta es la emoción que podemos sentir. Esta es una moto hermosa que he dejado para que se vean un rato. Las emociones involucran aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales. La emoción puede grabar un recuerdo asociado con un estado orgánico. Por ejemplo, con las palpitaciones. Si alguno de ustedes los mordió un perro, cada vez que vean un perro van a asociar esta misma situación con, por ejemplo, palpitaciones, si es que las han tenido en ese momento. Ese estado puede dar origen a un patrón llamado marcador somático, afectando futuras decisiones en forma inconsciente. El cerebro genera respuestas emocionales no conscientes que se reflejan en cambios corporales. Estas respuestas guían el proceso de toma de decisiones. Perdón, ¿eh? ¿Cómo nos afectan las emociones? Tanto a los políticos como a los profesionales, abogados como ustedes, a todos nos afectan las emociones. Me imagino que cuando ustedes tienen un... Perdón, ¿escuché algo? Bien. Cuando ustedes tienen un plazo para presentar un escrito y no llegan, o por ejemplo tienen que terminar un caso y los peritos no les entregan los resultados y ustedes se estresan. ¿Qué es lo que pasa en el comportamiento en general? Ese estrés nos va afectando las funciones ejecutivas del cerebro, nos hacen menos productivos y lo que termina sucediendo es que nuestra parte pensante queda bloqueada. No solamente esto, sino que también empezamos a tener dificultades con las relaciones con nuestros amigos, las relaciones con nuestra pareja, cuando lo llevamos a un extremo. También compromete nuestra salud. Las personas proclives al mal humor, así como las que se desestabilizan ante una situación que provoque pequeños cambios, no pueden pensar con claridad. Y es común que tarden mucho o se arrepientan luego de haber tomado una decisión. Por eso, yo siempre digo que depende como todos conocemos y depende como uno se tome las situaciones en la vida. Todos conocemos a aquella persona que por un pequeño problema hace un mundo, o esas personas que tienen
que puede estar sucediendo algo muy grave y sin embargo tiene el equilibrio de llevar a cabo una tarea con resultados eficientes. Bueno, de eso se trata un poco el liderazgo emocional. Acá nos adentramos un poco en el manejo de las emociones que podemos llegar a tener cada uno. ¿Para qué nos sirven las emociones? Las emociones, desde que existe el hombre hace 30.000 años atrás, 30 millones de años, nos sirven para protegernos del tigre que venía a comernos, el león, aquello que va a hacer que la especie sobreviva. Por eso las emociones como el temor, como el miedo, como la ira, son aquellas emociones que salen a flote más rápido porque son del cerebro instintivo, del cerebro reptiliano y las que vamos a tener más a mano. Por eso en las que tenemos que trabajar son en las otras emociones, en aquellas emociones que nos benefician, que nos dan placer. Cuando no existe liderazgo emocional, nuestra parte pensante queda directamente bloqueada. En un estado de miedo, furia, odio, desesperación, se ponen en funcionamiento algunas estructuras del tronco reptiliano, del tronco encefálico, que conforman nuestro cerebro reptiliano, llevándonos a actuar en forma primitiva. Bueno, hace poco se dio una película, creo que se llamaba Salvaje, y mostraba claramente Francella cómo actuaba de forma primitiva ante una emoción de desesperación, ¿no? Se enciende una señal de alerta en la amígdala, se compromete el hipotálamo, ambos núcleos centrales del cerebro límbico responsables del procesamiento de las emociones ante los estímulos. Esto hace que suba inmediatamente el nivel de cortisol, que es una hormona del estrés. ¿Y qué pasa cuando vivimos constantemente bajo el estrés? Bueno, el sistema de supervivencia se va desgastando, va bajando nuestra cantidad de energía, haciendo que el sistema inmunológico se debilite. Cuando los niveles de cortisol suben, la llamada hormona de crecimiento baja. ¿Qué pasa cuando nos hacemos adictos a las emociones? ¿Y por qué digo adictos a las emociones? Cuando hablamos de este tipo de emociones, de las emociones negativas, también es bueno destacar que las emociones se aprenden y se desaprenden. Por eso ahora hay gimnasios cerebrales para aprender emociones positivas y reforzar los circuitos neuronales que nos llevan a tener emociones positivas. La adicción a las emociones. Cuando experimentamos las mismas emociones durante un lapso prolongado de tiempo, el cerebro crea conexiones en nuestras células neuronales que hacen de ello un hábito. Estas conexiones neuronales se dan en la sinapsis. Además, las emociones en sí mismas segregan péptidos a los que podemos volvernos adictos. Bueno, de esto hablaba recién cuando tenemos emociones negativas. Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho que se llama Wayne Dyer y habla muy bien de las emociones negativas y de cómo aprendemos las emociones negativas. Y él da un ejemplo que una noche había ido a comer a un restaurante y el dueño del restaurante era un señor italiano de unos 50 años. Y algo le había salido mal a este señor y comenzó a gritar y a decir que esto no podía ser y gritaba cada vez más hasta que se puso muy colorado. Entonces Wayne Dyer se paró y le dijo: señor, por favor, no se ponga así, que le va a dar un infarto antes de los 50. Bueno, le dice, es así, sí, ya me dio más de un infarto, ya tengo 2 infartos y ¿qué cree? Todavía no tengo 50. ¿Y eso por qué? Le pregunta Wayne Dyer. ¿Y por qué cree? Porque soy italiano.
Bueno, las creencias así nos condicionan, es decir, este señor italiano había aprendido la emoción de la ira y se había hecho adicto, porque una vez que empezamos a segregar cortisol y cortisol, cuando tenemos ira una y otra vez en forma recurrente, nos volvemos adictos a estos péptidos. El doctor Joe Dispenza, y no nos damos cuenta que son emociones aprendidas, que se pueden desaprender también, ¿no es cierto? Nos volvemos adictos sin darnos cuenta. El doctor Joe Dispenza dice que cuando no puedes controlar tu emoción, entonces es que eres adicto a ella. Son muchas las emociones a las que podemos hacernos adictos. Enfado, miedo, victimismo, soberbia. ¿Qué hacemos para liberarnos de las adicciones? Lo primero que podemos hacernos es hacernos conscientes de nuestros pensamientos y darnos cuenta de que es un mecanismo puesto en marcha. ¿Cómo somos dueños de nuestro cerebro? Debemos parar el proceso, tan solo sintiendo cómo pasa la emoción por nuestros cuerpos, pero sin darle importancia ni hacerle demasiado caso. Poco a poco esta conexión neuronal, a esas conexiones neuronales le llamamos redes hebbianas, se ven en el cerebro justamente como redes. Esas conexiones neuronales se irán separando y dejarán de ser un hábito. Bueno, en teoría esto suena muy lindo, pero yo, que soy una ex iracunda, puedo comprobar por mí misma que bueno, no me ha sido muy fácil desarmar esas redes neuronales y que muchas veces vuelven a encenderse en mí como aquellos focos de antaño. Por lo tanto, existen muchas herramientas ahora con las cuales podemos deshacer esas redes hebbianas. En el mes de agosto de este año tuve la suerte de ir a Ciudad de México y compartir un congreso con el doctor Joe Dispenza. El doctor Joe Dispenza nos propone una especie de ejercicio, meditación, a partir de la cual nosotros podemos lograr que justamente estos hábitos se vayan olvidando y que esta conexión neuronal de la ira, del displacer, de la tristeza, de la bronca, se vaya muriendo. Se van inhibiendo los neuropéptidos que las favorecen, entonces termina por morir. Bueno, el doctor Joe Dispenza también nos mostraba dónde almacenamos las emociones negativas en el cuerpo los hombres y las mujeres. Y esto fue muy interesante, quiero compartirlo con ustedes para que vean cómo esto afecta justamente directamente nuestra salud y cómo se ve reflejado en la realidad. En los hombres el estrés se ve severamente reflejado en el corazón, en el sistema cardiovascular, en los pulmones, en la próstata, todo lo que tiene que ver con la masculinidad, y en la vejiga. Las mujeres, bueno, en el corazón últimamente estamos viendo muchas mujeres con problemas de corazón, con problemas cardíacos, cada vez más que antes, de pulmón, de senos, de ovarios, de tiroides. Bueno, acá le quise poner un poco de humor con estos dibujitos, porque tienen que ver un poco con la última película que estrenó Disney sobre las emociones, no recuerdo ahora el nombre, pero estaba muy bien graficada. El autoliderazgo emocional, la importancia de la autoobservación. Cuando el doctor Greg Braden y Bruce Lipton hablaban sobre la importancia de la meditación, hablaban justamente de esto, de la autoobservación. La meditación es una especie de autoobservación, de un paréntesis de silencio en el cual nos damos un momento para autoobservarnos.
¿Cómo lo vemos plasmado esto en nuestros pensamientos? Bueno, en los pensamientos positivos se generan endorfinas que actúan como un analgésico natural. ¿Te acuerdas que te hablé sobre el fMRI, la resonancia magnética, que podía ver dibujados patrones en el cerebro? Bueno, los pensamientos positivos se ven reflejados en la activación del córtex derecho del cerebro. ¿Tengo poco tiempo? Qué pena. Bueno, durante la práctica de ejercicios mentales como los gimnasios mentales y en especial en la meditación, se observa un incremento de actividad en la zona prefrontal izquierda. Pensamientos negativos de angustia, de ansiedad, de mal humor producen fatiga mental que reducen la actividad del cíngulo anterior. El cíngulo anterior es un área en el cerebro, una estructura del cerebro que es la que nos precipita, la que determina que podamos tomar buenas decisiones. Por eso cuando estamos cansados no podemos tomar buenas decisiones. Muchas veces estamos mucho más cansados de los pensamientos agobiantes que tenemos durante el día que de otra cosa, que de la actividad física. Por eso es muy importante observar la autoobservación y observar el pensamiento. Los pensamientos negativos se ven reflejados en la activación del córtex izquierdo del cerebro. La dependencia a las circunstancias emocionales resulta en una escasa concentración cognitiva, que se ve reflejado obviamente a nivel profesional en el trabajo diario. Me imagino que como profesionales ustedes tienen múltiples ejemplos para darme después de una jornada agitada. Técnicas de avanzada para lograr el autoliderazgo emocional. Como el cerebro también cambia su estructura a través del pensamiento, el esfuerzo para dirigir la mente hacia acontecimientos positivos vale la pena. ¿Por qué? Porque el cerebro se entrena. Es como si fuese un músculo. A partir de los 90 también empezamos a descubrir la neuroplasticidad, que quiere decir que nosotros a través del pensamiento y de aquellas redes gevianas que les hablaba antes, nosotros podemos ir tejiendo en el cerebro diferentes tipos de redes neuroplásticas, es decir, que pueden ser modificables a través de nuestro pensamiento. El objetivo de las prácticas es activar o reforzar determinados neurocircuitos positivos, obviamente, que son los que nos van a favorecer la eficacidad de nuestro trabajo, e inhibir otros que son considerados nocivos como los de la ira o el odio. Ninguna práctica apunta a reprimir emociones, por favor, sino todo lo contrario. Precisamente no es bueno reprimir emociones, es bueno sacarlas. En el caso de ira, yo mi consejo, por lo menos lo que yo hago, es un almohadón. ¿Vamos bien? Bueno, bueno, sacar la ira de alguna forma. Por ejemplo, yo tengo mis técnicas que son pegarle un almohadón, etcétera, etcétera, dejar pasar tiempo. Bueno, cada uno tiene sus técnicas, pero nunca la práctica apunta a reprimir emociones. ¿Cómo vamos con el tiempo? Justo. ¿Justo? Estamos bastante juntitos. Bueno, entonces ya me voy para el final. La meditación como herramienta primordial para autoliderar emociones. Voy a tomar un traguito de agua. La meditación, esto comprobado por la neurociencia, engrosa la corteza cerebral en las zonas vinculadas a la atención y la integración emocional. Disminuye la densidad de materia gris en la amígdala. ¿Se acuerdan que la amígdala era lo que estallaba cuando teníamos un estímulo, de miedo, de ira, de temor? Bueno, entonces esto quiere decir que reduce el estrés y la ansiedad.
aumenta la densidad de materia gris en el hipocampo. El hipocampo se descubrió hace poquito que es la estructura mental donde se produce la neurogénesis. La neurogénesis es la nueva producción de neuronas. Hasta hace poco se creía que las neuronas se morían y no se recuperaban y ahí se morían y después de los 40 años que empezaba el deterioro mental no podíamos volver a tener neuronas. Bueno, se descubrió que no es así, que se da la neurogénesis en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Son los dos lugares en los cuales nosotros podemos favorecer la neurogénesis, es decir, que nazcan nuevas neuronas. Esto es fabuloso porque se está estudiando que a través de la meditación la neurogénesis se propicia y creo que también puede llegar a cambiar el mundo de recursos humanos, enfocado directamente a recursos humanos. ¿Ustedes imaginan lo que sería una persona con la experiencia de 70 años, 60 años, pero con neuronas nuevas en el cerebro? Es decir, después de los 35, 40 años nosotros estamos fuera del mercado laboral. Si se sigue avanzando con estas investigaciones, creo que la próxima búsqueda laboral va a ser una persona de 70 años que haya trabajado en su neurogénesis, porque va a tener neuronas nuevas, jóvenes y con un bagaje de experiencia que no lo tiene una persona de 20, 30 años. Así que este es un grandioso descubrimiento. Muy bien, mejora el aprendizaje y la memoria, aumenta la velocidad en el procesamiento de la información, reduce el estrés y mejora el sistema inmunológico. Y quiero terminar con esto rapidísimo. Favorece la producción de telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? La telomerasa es una enzima que permite el alargamiento del telómero en los cromosomas de nuestras células, ampliando su vida útil. El telómero es como si fuesen los capuchones de los cordones de las zapatillas. Estos telómeros favorecen, bueno, el descubrimiento es de la doctora Elizabeth Blackburn, fue un premio Nobel en el 2009, favorecen a que las células se puedan multiplicar. Con cada división de células, el telómero se va achicando. Si la meditación favorece el alargamiento de los telómeros, la meditación, el mindfulness, bueno, varias técnicas que están surgiendo ahora como novedades, favorecen a esto, al alargamiento de los telómeros, a darle una vida útil a nuestras células y en consecuencia, bueno, a tener una calidad de vida mayor y con más años de vida, ¿no? Bueno, el principal enemigo de la telomerasa, quiero notificarles que es el estrés. El estrés es quien acorta mucho más los telómeros. Así que, bueno, ahí apuntamos y seguimos apuntando esto de un pensamiento asertivo, positivo, a un control del pensamiento y de las emociones. Muy bien, y estos eran algunos otros datos que quería mostrarles para que vean cuál es el nivel de nuestra telomerasa cuando nacemos y a los 35 años. Con lo cual, desde que nacemos, la telomerasa se va reduciendo en nuestro cuerpo. Bueno, hay varios experimentos que en algún otro momento me gustaría mostrarles, pero este es el último descubrimiento y más importante que quería compartir con ustedes. El efecto del autocontrol directamente en nuestras células, en nuestros cromosomas, desde la neurociencia. Rosario, y bueno, esperamos contarte como colaboradora para que nos sigas abriendo esta frontera que para nosotros es totalmente nueva y muy desconocida, por lo menos en lo que a mí personalmente respecta. Te agradezco desde lo personal y desde lo institucional. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.